Yo creo que hay que partir del punto, o de la premisa de que se la monta la más pendejo. Y a lo que me refiero con esto es que, no, como colombiano, una persona, si un colombiano, tiene mucho a poco, pero tiene esa espinita de que si va al exterior, no le hagan algún comentario, no le hagan alguna referencia, no le hagan algo referente a Escobar y a la droga, o en general a los carteles, ¿sí? Porque durante mucho tiempo Colombia pues era conocido por otras cosas, sí, por la cultura, por el café, lo típico, lo clásico, por los cantantes y demás, pero anteriormente era conocido, tenía ese estigma, digámoslo, del tema de la cultura, de la violencia, que existió, o sea, no es que lo estén diciendo de manera errónea, sí, no es que estén inventando cosas que no son, porque pues al final existió y ocurrió, sí, o sea, las cosas no se pueden cambiar. Y por el hecho de que existió y que digamos también tuvo una mediatización, pues por lo evidente del caso, además que luego pues vinieron las películas, los documentales, que si Narcos, que si El Patrón, que si esto, que si lo otro, pues al final se exportó todo eso hacia el resto del mundo y pues hasta el día de hoy todavía es conocido esa historia. Pero lo que me refiero cuando digo que se la monta la más pendejo es que cuando se hace algún tipo de comentario en el exterior referente a la droga, a los carteles, además, siempre el afectado es Colombia, pero, pues siempre, obviamente estamos generalizando en este caso, el afectado es Colombia, pero Colombia no es el único que ha tenido problemas, sin embargo, pareciera que es el único que la montan. Porque si una va, Estados Unidos, desde mafias hasta asesinos, hasta espionaje, pasando por bombas atómicas, pasando por guerras, pasando por invasiones, o sea, ha tenido todos los problemas que uno pueda llegar a imaginar, pero no tiene el estigma, más allá de que sí, que el imperialismo y que ya esto, que sí lo otro, pero pues al final no es un problema, o no es un problema, no es algo que se tenga tan presente. O si lo vamos a otro caso, el propio México, sí que la cultura mexicana, que si el Día de los Muertos, que si esto, que si lo otro, que si las flores, que si la cultura, que si la gente, que si todo, pero pues al final también hay carteles allá, también al final hay corrupción, también al final hay de todo, pero no está tan marcado como si estaría, por ejemplo, en el caso de Colombia. O, yéndolo más incluso, el tema de Alemania. Sí, el tema de Alemania, bueno, incluso Alemania y Japón, sí, Japón en su momento con los kamikazes, con la cultura que tiene Japón, sí, que Japón, pues digamos, tiene desde afuera, se ve como una cultura muy normal, muy sensata, muy cosa, pero que también tiene su historia, sí, desde que si los kamikazes, todo el tema que tienen con el Tao, los tabús, que son bastante importantes, y en Alemania, pues, de los nazis, las guerras mundiales y demás, la propia Rusia, bueno, la URSS antes, pero la propia Rusia con toda su historia, pero pareciera que esos territorios, al menos obviamente desde una perspectiva más local, no tienen como ese estigma que a lo mejor el pueblo colombiano tiene referente a los problemas que han tenido en su historia, ¿sí? Y yo creo que aquí la frase o la premisa de siempre la montan al más pendejo cabe por el hecho de que sí, los otros demás países tuvieron esos problemas. Alemania con los nazis, Japón con los tabús y los kamikazes, México con los narcos, bueno, Estados Unidos con todo. ¿Qué más? Bueno, y así. Pero de alguna manera supieron dejar eso atrás o, a la par de lo que existía, fueron capaces de generar, crear o inventar o hacer algo distinto por lo cual se reconociera. Sí, el tema de Japón, sí, muy kamikaze y muy todo, pero la tecnología japonesa pues reconocida. Los nazis, pues sí, guerra mundial y todo, pero al final la industria alemana también despunta. Por otro lado, México, sí, muy narco y todo, pero tiene otra cultura que también explota. Y Estados Unidos, pues, que tiene, digamos, también por donde coger que si empresas, que si cultura, que si el estilo de vida americano, que si demás. Mientras que Colombia no lo ha tenido tanto y lo empieza a tener, obviamente, tiempo después. Y por lo menos, obviamente, teniendo una vista general, lo empieza a tener a partir de los artistas, a partir de los futbolistas, a partir de lo que ha empezado a desarrollarse dentro del país, que antes inclusive estaba, ¿sí? Porque antes de los artistas de hoy hubo antes algunos artistas, pero no tenían ese nivel tan internacional como el que tiene ahora. Y es por eso, pues, digamos, ahora uno puede ver que si un J Balvin, que si un Maluma, que si Shakira, que si James, que si lo otro, que son, digamos, los principales nombres que uno puede llegar a pensar cuando piensa en figuras públicas colombianas. Porque, pues, digamos, en Colombia hay, pero pues los más internacionales, digámoslo así, son ellos.
que puede que no sean los top, top, top mundial número uno, pero ahí están. Y de alguna manera han hecho que el renombre vaya cambiando. Pero aún queda ese estigma, esa espinita, porque, pues digamos, no ha habido un desarrollo tal como el que puede haber en otras, como decíamos, el caso de Alemania, el caso de Japón, bueno, y todo ese estilo. Entonces, yo creo que también se la montan al más bobo o al más lento, pero porque también se la deja montar, ¿sí? Porque, pues digamos, siempre está el hecho de no le digas a un colombiano su tema de la droga porque están cansados y demás. Mientras que de pronto, si le dicen a un mexicano, el mexicano dice, ah, sí, y sigue. ¿Sí? O si le dicen a un alemán, sigue. O sea, no, le resbala el hecho de que le hagan un comentario mientras el colombiano se queda con eso en la mente, se queda pensándolo, se queda con ese resentimiento hasta el punto, pues digamos que en vez de aprovechar de alguna manera el reconocimiento para, digamos, atraer a partir de eso, pero desarrollar otras o exponer también a la par otras culturas, otras prácticas, otras actividades, se queda encasillado en eso de que nos reconocen de esta manera, nos ven así, nos ven así, nos ven así, nos ven así. Y uno lo ve claro desde el punto, por ejemplo, cuando decían el comentario de que no, es que en Colombia solamente se producen eh, películas o novelas de narcos, y eso glorifica la historia y demás. Pero pues si uno se pone a ver en Hollywood cuántas historias de narcos no hay, cuántas historias de traquetos no existen. Pero tienen otras variedades también. ¿Que en Colombia también las hay? Sí. Pero que no han sido tan desarrolladas porque se encerró, de alguna manera, se encerró durante un gran tiempo, que solamente era lo narco y no se enfocaba, sí, no se enfocaba en otras cosas que a lo mejor dieran más reconocimiento. Por lo menos esa es la vista que yo puedo llegar a tener sobre el tema en específico. Y obviamente, pues no es que un colombiano esté pensando a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ay, no, es que si vamos al exterior estarán pensando esto. No, o sea, tampoco es que 24/7 lo piense, pero se da la casualidad de que alguna vez que esté en el exterior puede llegar a ocurrir que le hagan el comentario, pues ahí es donde se generaliza aún más, hablando de todo, y pues, entre comillas, afecta lo que es la persona como tal, porque pues la segmentan en un grupo donde no necesariamente pertenece, ¿sí? Porque pues así como hay buenos, hay malos, y ni todos son malos, ni todos son buenos, pero hay de dónde coger para cada quien. Entonces, yo creo que se la monta la más bobo porque, digamos, el más bobo no ha desarrollado otras cosas y no ha desarrollado otras partes o puede que las haya desarrollado pero no las ha explotado hasta el punto de que sean internacionalmente reconocidas para que se reconozca al territorio o al país por esas además de las ya existentes, ¿sí? Por esas nuevas además de las ya existentes. Entonces yo creo que en adelante, ahora, incluso como estás diciendo, porque como comentábamos, ya hay más reconocimiento de Colombia por otras cosas, sí, sí, por el territorio, que sí por la flora y la fauna, que sí por los artistas, que sí por la cultura, que sí por la gente y demás. Entonces ya hay una globalización, una integración mucho mayor que solamente la parte de traquetos, que está, sí, pero pues al final, y ya cuando se entra, por ejemplo, en lo que comentábamos antes de que no, es que solamente se produce esto, que se produce solamente historias de narcos y que eso glorifica y que eso es lo que se muestra al mundo, pues al final, sí, y no. Sí, no, porque pues como decíamos el ejemplo, en Hollywood cuántas historias de traquetos no hay, pero siguen ahí, adelante, y no se quedan estancados en ese punto, sino que desarrollan eso, sí, porque pues al final funciona, porque si no, no la producirían. Pero no solo se quedan en eso, sino que también buscan otras alternativas, crean otros tipos de entretenimiento, otras temáticas, otras historias, otras cosas para que atraigan más públicos distintos y no quedarse en casillos que no. Es que producimos películas de narcos, sí, no, sí, no, sí, no, y es un círculo que es vicioso que se queda ahí y no permite que se desarrolle mucho más. Entonces es como el hecho de decir, bueno, sí, tenemos esa historia, tenemos ese pasado, incluso ese presente, a menor medida que antes, pero pues ese presente lo tenemos, trabajemos para que se elimine, pero también démonos cuenta de que está ahí y sigamos avanzando, ¿sí? No nos quede, o sea, no el hecho de que, bueno, está ahí y nos quedamos ahí hasta que sepamos qué hacer, sino que, bueno, está ahí, trabajemos para eliminarlo, pero pues no podemos obviar la razón de que eso existió. Y como no podemos obviarla, pues sigamos trabajando por ese lado, pero desarrollemos por aquí también para que
digamos, sea más reconocido en ese caso. Y obviamente aquí vuelve y entra el tema de la percepción, ¿eh? Que al final cada quien puede tener una percepción distinta sobre un mismo problema, una misma temática, pero pues es el tópico el que se entra, el tópico que al final sale o que se muestra más frecuentemente, ¿sí? El de la, entre comillas, afectación o el estigma de los colombianos en general de narco, que se tiene por lo menos en la cultura local y la percepción que se tiene a nivel internacional, la cual es menor de lo que era antes por precisamente el desarrollo que ha tenido otras facetas culturales del país. Entonces, es como ser consciente de que existe, si se quiere trabajar sobre él, bueno, pero también tener el espacio y tener el tiempo, tener la dedicación para desarrollar otras historias mucho más eh, elaboradas y mucho o distantes de lo que es el tema de narco, la narcocultura y todo ese caso.